Hola, soy Rosa Calvert, estudiante de psicología, y este video está enmarcado en una investigación teórico-clínica respecto a la entrevista psicológica. Es para la Cátedra de Psicopatología de la Universidad Católica Silva Enríquez. Para comenzar a hablar sobre este método es necesario antes conocer la etiología de la palabra entrevista. Esta palabra proviene del vocablo francés entrevoir, que significa verse uno al otro. Este método surge a raíz de la combinación de los saberes de varias disciplinas. Entre ellas encontramos la medicina, la pedagogía, la filosofía, el periodismo y la psicología. La entrevista es el medio más comúnmente utilizado por las disciplinas humanas y de la salud para obtener información. Varía mucho de disciplina en disciplina, desde las entrevistas usadas en el periodismo hasta las que utilizan los médicos para el diagnóstico. Dentro de la psicología, la entrevista es el instrumento por excelencia para obtener y recabar datos. Se utiliza para obtener información en los procesos de selección de personal, en el diagnóstico clínico y psicopedagógico, en el asesoramiento vocacional, en la investigación psicológica y sociológica y en la valoración del aprendizaje. Saber interrogar, escuchar, encontrar la lógica en las respuestas del otro y hallar la lógica en las preguntas que se harán son aspectos claves para cualquier tipo de entrevista, ya sea para entrevistar a un campesino, un vendedor, un niño, una mujer, un paciente hospitalizado, personas de la disidencia sexual, un profesional o alguien que no pudo acceder a la educación. En todas y cada una de estas entrevistas, el objetivo de los procedimientos siempre es el mismo: obtener información confiable, válida y pertinente para orientar la toma de decisiones. El origen de la entrevista como instrumento de investigación se remonta a la antigua Grecia, cuando el filósofo Sócrates desarrolló un método de enseñanza conocido como mayéutica. Este método de enseñanza, conocido hoy en día como socrático, es parte fundamental de los estudios de pedagogía y ciencias de la educación en todo el mundo. Otra referencia del origen de la entrevista se encuentra en el ámbito médico, con la figura de Hipócrates, quien la utilizó para establecer el diagnóstico clínico. A mediados del siglo XIX, y con el avance de la psicología como ciencia, ésta fue desarrollando métodos que la caracterizarían como tal. Con el trabajo del médico Sigmund Freud, surgió la entrevista psicológica en el entorno del método psicoanalítico, cuya intención era evidenciar y tratar a algunas personas con afecciones que no parecían tener un origen físico. En 1893, Freud publicó su trabajo sobre mecanismos psíquicos de los fenómenos histéricos, y usaría un método verbal para acceder al origen de los síntomas, preguntando y conversando sobre aspectos de la vida sentimental del entrevistado, a la vez que estimulaba su expresión verbal y a veces corporal. Este hecho dio el nacimiento del psicoanálisis. A finales del siglo XIX, el psicoanálisis hace dos aportaciones fundamentales a la entrevista psicológica. Primero, incluye la comunicación entre el médico y el paciente como una forma privilegiada para el conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de ciertos problemas que no podían ser atendidos efectivamente con las técnicas médicas de la época. Este procedimiento será la base para la entrevista psicológica moderna. Segundo, sustenta la práctica psicológica por medio de entrevistas psicoanalíticas cuyos resultados se mantienen aún vigentes. Con el avance del siglo XX surgieron contextos donde era necesario encontrar instrumentos más rápidos para evaluar la personalidad de los sujetos, y con ello surgieron los cuestionarios, las entrevistas semiestructuradas, las entrevistas para los niños, para adultos y los test psicológicos. Nahum define la entrevista psicológica como un método para reunir datos durante una consulta privada o una reunión. Una persona que se dirige al entrevistador cuenta su historia, da su versión de los hechos o responde a las preguntas relacionadas con el problema estudiado o con la encuesta emprendida. Este método puede completar la aplicación de las técnicas de observación y del rating, y tiene aspectos comunes con la técnica del cuestionario. La entrevista psicológica es una entrevista conducida con fines profesionales que sigue ciertas reglas y que tiene como propósito resolver problemas específicos derivados de la selección y orientación profesional, la investigación psicológica, así como del examen de la personalidad. Morga
agrega que la entrevista no solo es un instrumento de recolección de información, sino que en la psicología es básicamente una relación humana interpersonal, conformada por elementos subjetivos y objetivos. Esta relación humana permite la creación de vínculos significativos entre el entrevistador y el entrevistado. Estos vínculos permiten un proceso de comprensión humana que facilita al entrevistador entender cabalmente las necesidades, motivos, procesos cognitivos y afectivos en general de la persona consultante. Así es como Bleyer, quien se dedica durante muchos años a estudiar esta herramienta, logra plantear una definición más completa acerca de la entrevista psicológica, pues la define como un instrumento fundamental del método clínico y es, por lo tanto, una técnica de investigación científica de la psicología. En cuanto técnica, tiene sus propios principios, procedimientos o reglas empíricas con los cuales no solo se amplía y se verifica el conocimiento científico, sino que al mismo tiempo se lo aplica. Como veremos, esta doble faz de la técnica tiene especial gravitación en el caso de la entrevista porque, entre otras razones, identifica o hace confluir en el psicólogo las funciones de investigador y de profesional, ya que la técnica es el punto de interacción entre la ciencia y las necesidades prácticas. Es así que la entrevista logra la aplicación de conocimientos científicos y al mismo tiempo obtiene o posibilita llevar la vida diaria del ser humano al nivel del conocimiento y la elaboración científica. Y todo esto es en un proceso ininterrumpido de interacción. Esta herramienta y sus objetivos no pueden ser igual para adultos, adolescentes y niños, dadas las diferencias de percibir y entender tanto la configuración del mundo como a sí mismos. Lo anteriormente descrito puede fácilmente ser aplicado en personas adultas, sin psicopatologías graves, pero ¿qué pasa cuando la demanda nace desde adolescentes y niños? ¿Cómo funciona la entrevista para estos sujetos? Sarle plantea acerca de los adolescentes que tienen unas necesidades de salud con unas características de globalidad diferenciada de niños y adultos debido a que se encuentran en una etapa donde influyen con un alto nivel los aspectos biológicos y psicológicos entremezclados con el entorno social en el que se encuentran. Flegel y Morrison describen que a menudo los niños pequeños cuentan una historia a través del juego y simulan que los eventos les suceden a los muñecos a figuras humanas imaginarias. En la entrevista con juego, el entrevistador es un observador participante, sigue al niño en la dirección que elija en su juego. El juego le brinda al niño la seguridad por la distancia que puede tomar respecto a las emociones creadas por el problema. También funciona como un puente natural de comunicación entre el niño y el adulto, debido a que los niños conocen muy bien el juego en casa y con otros niños de su edad. Ayuda a reducir la ansiedad que provoca un lugar desconocido. También refleja situaciones y conductas que el niño experimenta en la vida real y le brinda la oportunidad de adquirir dominio de diversas actividades físicas e intelectuales. Es muy importante que el profesional que asume el rol de entrevistador desarrolle habilidades pertinentes que le permitan identificar las necesidades del sujeto consultante, para así poder aplicar adecuadamente tanto la entrevista como otros elementos y herramientas que complementen este método. El método de entrevista psicológica es uno de los más efectivos en la práctica terapéutica, pues permite no solo conocer el motivo de consulta, sino también ahondar en aspectos como la historia de vida, la historia familiar y facilita la evaluación del estado mental del consultante. Para poder efectuar un buen análisis y responder adecuadamente a la demanda, es de vital importancia considerar el ciclo vital de las personas consultantes, pues de esto dependerá la manera en que se efectúe la entrevista psicológica.